Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Esta semana vamos a hablar de burocracia y regulación, porque también hay importantes novedades al respecto. Trump, el presidente de Estados Unidos, le ha declarado la guerra a la burocracia, o mejor dicho, a la burocracia, tal y como hizo Javier Milei en Argentina. Por ejemplo, para contratar a un funcionario federal, el gobierno tendrá que despedir antes a 4 empleados públicos. Además, a través de la oficina que dirige Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se están detectando graves casos de fraude en todo tipo de ayudas y subvenciones. Y lo mismo, precisamente, pasó en Argentina cuando se llevó a cabo una auditoría interna. Y yo me pregunto, al igual que vosotros, ¿para cuándo una auditoría interna en España? ¿Para cuándo una motosierra en España? Porque España, en los últimos años, no solo se ha convertido en un infierno fiscal, también somos, por desgracia, un infierno regulatorio y burocrático. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Donald Trump sigue adelante con su proyecto, con su objetivo de reducir el Estado, de reducir el peso del Estado sobre la economía mediante 2 medidas. En primer lugar, recortes drásticos del gasto público, tal y como vimos en el episodio, en el capítulo de la semana pasada, pero también, y esto es muy importante, mediante la eliminación de todo tipo de regulaciones y normativas, con el fin de reducir la enorme, mastodóntica burocracia que corroe el sistema público en Estados Unidos y que genera, sin duda, graves problemas para el sector privado a la hora de crecer, a la hora de crear riqueza y a la hora de crear empleo. Esta misma semana, Donald Trump ha otorgado más poderes a Elon Musk para dirigir su DOGE. Su DOGE es el Departamento de Eficiencia Gubernamental que ha creado con el objetivo de cumplir esos 2 objetivos. Esas 2 finalidades. Por un lado, recortar el gasto y por otro, recortar la regulación. Algunas de las medidas que haya adoptado tanto Donald Trump como Elon Musk en Estados Unidos es el cierre de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, dedicada a la cooperación y que se ha descubierto que era un enorme chiringuito wokista que se dedicaba a financiar todo tipo de proyectos inútiles, ideológicos, o en última instancia directamente a financiar a grupos terroristas. Tan grave y tan triste como eso. También ha cerrado la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. También estudia cerrar el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación en Estados Unidos, puesto que la educación en Estados Unidos, como sucede también aquí en España, esa competencia pertenece a los estados. En España pertenece a las comunidades autónomas. No haría falta ningún Ministerio de Educación en España, al igual que no haría falta ningún Ministerio de Sanidad. Esas 2 competencias, educación y sanidad, están transferidas a las comunidades autónomas, junto con servicios sociales y otras muchas competencias adicionales. Por lo tanto, también en Estados Unidos se están planteando cerrar el Ministerio de Educación. Y por el momento Elon Musk apenas lleva unas semanas en el cargo al frente de este Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha recortado más de $1.000 millones al cancelar contratos y programas de todo tipo. Ahora está promoviendo además un recorte de empleo público a gran escala. La Administración Federal solo podrá contratar a un nuevo trabajador, a un nuevo funcionario, por cada 4 empleados públicos que despida. Por lo tanto, esto supondrá en última instancia una reducción drástica de las plantillas públicas. Además, cada contrato deberá justificarse y ser aprobado directamente por esta oficina que dirige Elon Musk, por el DOGE. Solo quedan excluidas de este plan el ejército y las fuerzas de seguridad. El resto de la administración tendrá que justificar las nuevas contrataciones y antes de hacer un contrato tendrán que despedirse a 4 funcionarios. Por lo tanto, es un plan ciertamente ambicioso. Además,
Musk no solo le declara la guerra al gasto público y al empleo público, sino también le ha declarado la guerra a la burocracia, a la burocracia. Denuncia que Estados Unidos no vive en una democracia, sino en una burocracia, y que no se puede tener una burocracia federal autónoma. Hay que tener una burocracia, una administración que responda en última instancia a las necesidades del pueblo. Así lo justificaba en el despacho Oval esta misma semana junto a Donald Trump. If there's not a good feedback loop from the people to the government, and if you have rule of the bureaucrat, if the bureaucracy is in charge, and then what meaning does democracy actually have? If the people cannot vote and have their will be decided by their elected representatives in the form of the president and the Senate and the House, then we don't live in a democracy, we live in a bureaucracy. So it's incredibly important that we close that feedback loop, we fix that feedback loop, and that the public's elected representatives, the President, the House, and the Senate, decide what happens, as opposed to a large, unelected bureaucracy. This is not to say that there are good people who are in the federal bureaucracy, but you can't have an autonomous federal bureaucracy. You have to have one that is responsive to the people. That's the whole point of a democracy. And if you looked at this, if you looked at the founders today and said, what do you think of the way things have turned out? Well, we have this unelected, fourth unconstitutional branch of government, which is the bureaucracy, which has, in a lot of ways, currently more power than any elected representative. Tres objetivos, por lo tanto, tres finalidades: menos gasto público, menos empleo público y menos burocracia. Música para mis oídos. Desde luego, algo está cambiando a mejor en el mundo, empezando por Argentina, que fue con Javier Milei al frente el que inició ese maravilloso punto de inflexión hacia la libertad, y ahora seguido por Estados Unidos, la primera potencia mundial. Fijaos hasta qué punto es importante lo que está haciendo Donald Trump y Elon Musk en Estados Unidos, que a través de este Departamento de Eficiencia Gubernamental, Musk ha hecho una cosa muy relevante, que es lanzar auditorías públicas, es decir, auditar las cuentas, auditar los diferentes organismos, auditar el Estado, su funcionamiento y su estructura, para detectar fraudes, para detectar gastos innecesarios, para detectar excesos. Y apenas, como digo, lleva unas semanas en el cargo, con un grupo de ingenieros, todos ellos muy jóvenes, pero auténticos genios, que por cierto no están cobrando nada. Hay que recordar, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, lo está haciendo por el bien del país, no lo está haciendo por beneficio económico a nivel personal. Pues bien, ha lanzado una serie de auditorías para detectar este tipo de irregularidades y fraudes, y lo está consiguiendo. Muy pocas semanas ya ha detectado fraudes, corruptelas y excesos de lo más variado y ciertamente importantes, empezando por esa Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos que finalmente ha cerrado. Ahí ya detectó despilfarros y excesos de todo tipo, pero es que también ha detectado esta misma semana fraudes masivos en el ámbito de la seguridad social mediante el cobro de prestaciones. Atentos. You know, there's crazy things like we just cursory examination of Social Security, and we've got people in there that are 150 years old. Now, do you know anyone who's 150? I don't. Okay. They should be on the Guinness Book of World Records. They're missing out. So, you know, that's a case where, like, I think they're probably dead. It's my... Es decir, que un análisis meramente superficial, todavía no han analizado todas las cuentas, pero en un mero análisis superficial de las cuentas de la Seguridad Social, por el cual se pagan todo tipo de prestaciones para gente mayor, para gente discapacitada o incapacitada, prestaciones y ayudas de todo tipo por renta insuficiente, para rentas bajas, etcétera, resulta que han encontrado ya en una primera batida a personas que teóricamente tienen 150 años y sin embargo están cobrando una prestación, una paguita del Estado federal norteamericano. Imaginaos lo que podría suceder en España si se hiciese algo parecido. Es evidente que esas personas que siguen cobrando una prestación pública y que en teoría tienen 150 años, murieron hace mucho tiempo. Y hay algún espabilado
posiblemente algún pariente, algún hijo, algún hermano que ha seguido cobrando esa ayuda pública. Fraude masivo en el cobro de prestaciones en Estados Unidos. Eso es lo que está destapando Elon Musk al frente de su oficina de eficiencia gubernamental creada por Donald Trump. Y esto sigue una vez más el ejemplo que puso en marcha Javier Milei cuando llegó a la presidencia argentina. Milei también destapó fraude masivo en el cobro de ayudas públicas en Argentina. El gobierno de Milei ya el pasado verano anunció que había descubierto el otorgamiento irregular de pensiones de invalidez durante las administraciones previas. Desde el año 2003 hasta el año 2023, es decir, en 20 años, las pensiones no contributivas en Argentina, es decir, las pensiones que cobras sin necesidad de haber cumplido las condiciones de cotización, del pago de cotizaciones durante muchos años para cobrar una prestación, es decir, las prestaciones que recibes sin haber cumplido esas condiciones mínimas de la seguridad social, a base única y exclusivamente de impuestos, ese dinero procede del pago de impuestos. Pues bien, esas pensiones no contributivas en Argentina, desde el año 2003 hasta el año 2023, pasaron de, atentos, 80.000 a cerca de 1,2 millones. Es decir, en 20 años el número de beneficiarios de pensiones no contributivas se multiplicó por 15 en 20 años. Bajo los gobiernos peronistas. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues porque el peronismo, al igual que está haciendo aquí el sanchismo en España, se dedicaron durante muchos años a comprar votos, a repartir paguitas sin ton ni son, de forma absolutamente masiva, sin necesidad, para comprar votos, para mantener paniaguados a una parte de la población cada vez más numerosa con el reparto de prestaciones, subsidios y ayudas, dinero que procede del sector productivo, de las empresas y los trabajadores del sector privado, que cada vez se reducen más y, sin embargo, son expoliados de forma cada vez más intensa por el Estado mediante impuestos masivos y confiscatorios. Es aberrante, pero así es como ha funcionado el peronismo en Argentina durante muchos años. Así es como funcionó el modelo socialista en Andalucía y en Extremadura en España durante muchísimos años, modelo que todavía pervive y subsiste. Y es justo lo que pretende y lo que ya está haciendo Pedro Sánchez a nivel nacional, exportar ese modelo peronista, exportar ese modelo andaluz y extremeño por el cual, mediante el reparto de paguitas, ayudas y prestaciones de todo tipo, limosnas, pitas, como se le da a las gallinas, consiguen comprar votos con dinero ajeno, a base de machacar impuestos al sector productivo de la sociedad, a los empresarios y a los trabajadores del sector privado. Manuel Adorni, el portavoz del gobierno argentino, de Javier Milei, ya denunció el pasado verano el desvío de fondos de 3.400 millones de dólares tan solo en un año. Desvío de fondos, es decir, el cobro de prestaciones o pensiones no contributivas por invalidez irregulares. La seguridad social en Argentina, al menos esa es la primera auditoría que llevó a cabo el gobierno de Javier Milei, detectó que al menos 3.400 millones de dólares en el pago de prestaciones eran o se habían concedido de forma absolutamente irregular, es decir, sin cumplir las condiciones mínimas que marca la ley para que fueran otorgadas. Tan solo en un año, 3.400 millones de dólares de fraude en el cobro de pensiones por discapacidad, de pensiones no contributivas. Así lo anunciaba entonces Adorni. La Agencia Nacional de Discapacidad han realizado una auditoría sobre pensiones por invalidez que se fueron otorgando durante gestiones anteriores. Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo así como algo más de medio punto del producto. Del total de pensiones otorgadas, hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando.
Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos. Por ejemplo, cobran la pensión, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados. En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó, junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento para que vean con una particularidad, digamos. La radiografía del perro tiene la cola del perrito. Lo que suena increíble es que, porque uno puede confundir cualquier cosa, ¿no? Es la cola del perrito. ¿Qué se pensaban que era la cola del perrito? 80.000 pensionistas por discapacidad irregulares. Personas, 80.000 personas que no debían haber cobrado esa prestación y que sin embargo la estaban cobrando desde hacía muchísimo tiempo. Un gasto de cerca de 3.400 millones de dólares tan solo en un año. Y casos como el que ha explicado Adorni, en el cual una persona, para justificar su discapacidad, presentó la radiografía de un perro. Casi 100.000 pensionistas que cobraban ayudas de forma irregular, indebida, en Argentina. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. ¿Os habéis preguntado cuánta gente está cobrando en España una prestación parecida sin justificación, sin necesidad, incumpliendo esas condiciones básicas, de forma irregular, de forma fraudulenta? No lo dudéis, muchísima gente, con todo el dinero que ello supone para las arcas públicas y, por lo tanto, para los contribuyentes. Fijaos hasta qué punto ha sido escandaloso el cobro de prestaciones y paguitas de todo tipo en Argentina, que en una auditoría similar llevada a cabo por el gobierno de Javier Milei detectaron que al menos 150 fallecidos, 150 personas que habían muerto, seguían cobrando la pensión por discapacidad. Atentos. En una nueva auditoría en el ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde ya se detectaron que 212 personas procesadas, condenadas y presas recibían una pensión no contributiva por invalidez laboral, cosa que yo les había contado aquí en la conferencia hace algunos... sala de operaciones del gobierno, según Fabián Wallman, así que esta es la nueva sala de operaciones del gobierno. Ahora sí, se identificaron 150 personas fallecidas que cobraban una pensión por discapacidad, algunos que, donde su fallecimiento data de 1.800 días atrás. Así que hace rato que habían fallecido y alguien seguía cobrando su pensión por discapacidad. Implica dos cosas, ¿no? Primero, que alguien se hacía de dinero que no era de él, y después que, por supuesto, este dinero sale del bolsillo de un contribuyente, y está muy mal que esto así sea. La verdad que es absolutamente horroroso. Este fraude generó un costo de 1.355 millones de pesos, cobrados, por supuesto, de manera indebida. También se identificó que la intendente de Enrique Urien, Luciana Pascua, perteneciente al partido Frente Chaqueño de Jorge Coqui Capitanich, que además fue procesada por delitos de fraude contra la administración pública, cobraba una pensión no contributiva por invalidez laboral, por supuesto incompatible además con el cargo que ocupaba. Así que esta fiesta, señores, con el dinero de todos, se terminó. Fraude masivo en el cobro de pensiones por invalidez, por discapacidad, pensiones no contributivas en Argentina. Hasta tal punto estaba esto extendido que, según el propio gobierno de Milei, 7 de cada 10 pensiones por invalidez se concedieron mal, se concedieron de forma irregular, el 70% según las auditorías llevadas a cabo por el gobierno de Milei. Fijaos hasta qué punto era un escándalo que una mujer llegó a cobrar una pensión de discapacidad bajo la excusa, bajo el argumento de que le faltaba un brazo, no tenía brazo. Y al llegar a la auditoría, ante el Tribunal de Médicos y funcionarios que estaban revisando
si efectivamente se había concedido o no de forma correcta esa pensión, resulta que la mujer en cuestión llegó a la cita con los dos brazos. ¡Con los dos brazos! Pues bien, esto estaba absolutamente generalizado en Argentina. Así lo explicaba Milei. Había Adorni, 1.796 beneficiarios que cumplían los criterios básicos para recibir la pensión. Por supuesto, se va a proceder a darlos de baja. O sea que prácticamente 7 de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, o no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas. Algunos casos, bueno, encontramos una mujer que recibía una pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, se presentó a la auditoría y tenía los dos, por suerte, ¿no?, ambos brazos. Una persona que acusaba hipertensión, mientras que, según quienes la evaluaron, tenía diabetes y no hipertensión. Bueno, no hubo acuerdo con el diagnóstico. Una pensión que fue otorgada a una mujer por un cáncer de mama, cáncer inexistente, pero no solo esto, sino que la beneficiaria reconoció nunca en su vida haberse hecho una mamografía. Una mujer que durante la auditoría confesó que en realidad no sufría ninguna enfermedad, sino que su empleadora le había gestionado una pensión para no pagarle el sueldo a ella de su bolsillo. Les recuerdo simplemente que en Andis se descubrió una actividad fraudulenta mucho más grande que esto que les estoy contando, a gran escala, donde se estima que el desvío de fondos fue de alrededor de $1.000 millones solo en el año 2023. Así que bueno, más robos o más corrupción que se detecta y que, repito nuevamente, esta corrupción se da siempre del otro lado con un contribuyente que aporta su esfuerzo para estos inescrupulosos. Un auténtico coladero, un auténtico escándalo, fraude masivo en la concesión de prestaciones, gente que vivía de una paga pública y luego pues seguía manteniendo su trabajo o su actividad, o directamente no trabajaba mano sobre mano a costa de machacar al sector privado, a las empresas y a los contribuyentes, a los trabajadores del sector privado que estaban machacados con el pago de impuestos. Pues bien, esto es lo que pasaba en Argentina. Javier Milei no solo llevó a cabo una auditoría interna, sigue llevando a cabo auditorías internas para detectar, identificar y corregir este tipo de fraudes, sino que además empezó a reducir de forma drástica también el empleo público. En el último año, en su primer año de gobierno, ha despedido a cerca de 40.000 empleados públicos, además de obligar a todos los empleados públicos a regresar a la oficina. Se acabó el teletrabajo. ¿Qué es eso de teletrabajar desde casa? Los administrativos, los funcionarios, ¿qué es lo que está pasando en España? Os preguntáis, ¿por qué narices llamo por teléfono y no me coge nadie? ¿Por qué narices me tardan tanto en dar cita? ¿Por qué me solicitan y me siguen exigiendo una cita previa? ¿Por qué funciona tan mal la administración desde la pandemia? Pues es muy sencillo, porque básicamente han enviado a todos los funcionarios a su casa. Y la inmensa mayoría, muchos de ellos, trabajan entre poco y nada. Si antes ya trabajaban poco en la oficina, imaginaos lo que trabajan ahora sin necesidad de tener que pasar por la oficina, desde casa. El teletrabajo en Argentina se acabó con Milei. Dentro de la administración hay que currar, y currar para tus jefes, que en este caso son los contribuyentes. Pues bien, Milei recortó la plantilla pública, como digo, en cerca de 40.000 personas, acabó con el teletrabajo, despidió a los ñoquis. Los ñoquis son los funcionarios, los empleados públicos, que ni siquiera tenían la necesidad de trabajar, no se pasaban por la oficina ni siquiera cuando existía la obligación de pasarse por la oficina, pero iban a cobrar. Cobraban. Únicamente aparecían por allí el día del cobro, a cobrar el cheque, pero el resto del mes no iban a trabajar, no trabajaban. Había miles de ñoquis
en la administración argentina, como hay miles, decenas de miles de funcionarios y empleados públicos en España que no trabajan, pero cobran y nos cuestan un dineral. Tan solo en la Casa Rosada, es decir, lo que es la Moncloa en Argentina, de repente aparecieron 700 empleados que no iban desde hace 3 años por allí. 700, cuando Javier Milei anunció la necesidad de acabar con el teletrabajo y de ponerse duros con la productividad de los funcionarios, resulta que de repente aparecieron de la nada 700 empleados de la Casa Rosada que desde hace 3 años no pisaban su puesto de trabajo. Un escándalo brutal, brutal, gracias a que se han llevado a cabo auditorías internas y se ha puesto freno a ese despropósito. Lo mismo que está sucediendo ahora en Estados Unidos y lo que no sucede en España, por desgracia. Esto es lo grave, esto es lo importante. Pues bien, esta misma semana, el Instituto Juan de Mariana, pues hemos presentado un informe, un estudio sobre este tipo de cuestiones que lleva por título Asfixia empresarial, costes y consecuencias de la sobrecarga burocrática y regulatoria. Un informe en el que reflejamos el exceso de burocracia y de regulación que existe en España. Como digo, España no solo es un infierno fiscal, también se ha convertido, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, también con el gobierno de Mariano Rajoy, en un auténtico infierno regulatorio y burocrático. Fijaos, España ocupa el puesto 97 del ranking mundial que elabora el Banco Mundial sobre facilidad para hacer negocios. Es decir, en España es realmente complicado hacer negocios. Todos son problemas, papeles, burocracia, costes, impuestos. Ser empresario en España supone un acto de heroísmo, porque la regulación, la normativa, la fiscalidad, todo está en contra del emprendedor. En España es complicado, tremendamente complicado hacer negocios. Y eso es un problema a la hora de generar riqueza y generar empleo. Precisamente por ello en España tenemos los sueldos que tenemos y también tenemos el paro que tenemos. Pues bien, todo esto está relacionado con el exceso de normativas. Fijaos, en el año 1978 en España se aprobaban del orden de unas 3.000 normas al año, que os parecerá una barbaridad. En el año 78, al principio de la democracia, 3.000 normas al año. En la actualidad, sin embargo, son 12.000. 12.000. La aprobación de regulaciones y normativas y leyes se ha multiplicado por 4 durante la democracia. Durante estos más de 45 años de democracia, en España se han aprobado casi 430.000 normas. 430.000 normas, una sobre otra. Y a nivel autonómico, tal y como vemos en el siguiente gráfico, Cataluña es la región que encabeza el número de regulaciones por cada 1.000 euros de PIB por habitante. Es decir, España ya es un infierno regulatorio y normativo, un infierno burocrático, pero si lo analizamos por comunidades autónomas, la región con mayor exceso de burocracia, con más dificultades para poner en marcha un negocio, es Cataluña. España sufre una auténtica diarrea legislativa y también ideológica. Tal y como refleja este informe del Instituto Juan de Mariana, el número de regulaciones verdes relacionadas con la naturaleza, con el ecologismo, asciende a cerca de 9.500 entre el año 2000 y el año 2022. Por cada norma de este tipo que se ha aprobado en Francia, España ha puesto en marcha al menos 6 disposiciones relacionadas con el ecologismo. Y también tenemos un auténtico marasmo de normativas relacionadas con la igualdad de género. En concreto, más de 22.000 regulaciones y normas relacionadas con este ámbito entre el año 1996 y el año 2022. También en el ámbito laboral, 10.300 regulaciones. En el ámbito fiscal,
más de 200 modelos en vigor. Fijaos, el manual de IRPF, que es un manual que en teoría es para explicarle al contribuyente cómo tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias en cuanto al impuesto sobre la renta, tiene una extensión de 1.900 páginas. El manual sobre el IVA tiene 360 páginas. El manual sobre el impuesto de sociedades tiene 796 páginas. Estos solo los manuales de algunos de los impuestos vigentes en España. Auténticas enciclopedias, imposibles de comprender. Un auténtico marasmo a nivel fiscal. Tremendamente complejo. Fijaos, en cuanto a las páginas de boletines oficiales, tan solo en el año 2023, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, publicó 240.000 páginas. Y los boletines autonómicos, más de 1 millón de páginas en solo un año, año 2023. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí en este gráfico se ve el número de páginas publicadas tanto por el Boletín Oficial del Estado como por los boletines autonómicos. Boletín Oficial del Estado, línea azul, boletines autonómicos, la línea naranja. Estar al corriente de todo el contenido regulatorio y normativo en España habría exigido en el año 2023 la lectura de 5.000 páginas por cada día laborable. Es decir, una auténtica barbaridad. El Quijote en materia normativa al día, un Quijote al día, para estar al corriente de todas las normas, regulaciones aprobadas en España, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Una auténtica barbaridad. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues básicamente menos riqueza y menos empleo. Según este mismo informe, este estudio que hemos publicado en el Instituto Juan de Mariana, 4 de cada 10 empresarios consideran que el problema de la sobreregulación y la burocracia es una de las cuestiones más críticas, más importantes a la hora de invertir en España. El 36% de la actividad económica del país se da en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva, afectando a cerca de 2 millones de empresas y casi 10 millones de trabajadores. El coste de los obstáculos para que las empresas puedan operar tanto en la Unión Europea como dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, equivalente a 4.700 euros por hogar. Eso es lo que nos cuesta la burocracia, el exceso de regulación y de normativas en España. 90.000 millones de euros, casi 5.000 euros por hogar. ¿Por qué? Porque esas normativas, esas trabas, ese exceso de burocracia acaba afectando a la creación de riqueza y a la creación de empleo. Si se eliminaran, si España fuese un país favorable al emprendimiento, a los negocios, pues seríamos cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, del orden de 5.000 euros más ricos que en la actualidad. 5.000 euros en cuanto a ingresos anuales. Ese es el coste de la burocracia y del exceso de regulación en España. Fijaos, un esfuerzo por mejorar el entorno normativo y burocrático para situar a España en niveles similares a los de Dinamarca, que es un país más favorable al emprendimiento y a los negocios, resultaría en una mejora del PIB per cápita del orden de 2.600 euros al año, o lo que es lo mismo, un incremento de 7.500 euros por hogar. Es decir, si tuviésemos una normativa, una regulación similar a la que tiene Dinamarca, seríamos en nuestras familias 7.500 euros más ricos que en la actualidad. Ingresaríamos 7.500 euros más al año. Al actual ritmo de creación de normas, España perderá cerca de 100.000 empleos en la próxima década por la acumulación de nuevos requisitos y regulaciones. Requisitos, trabas y regulaciones que en muchos casos son absolutamente innecesarias y, desde luego, contraproducentes. España, como consecuencia de todo esto, además, se ha desplomado en el índice de corrupción. Ha caído 10 puestos y registra ya el peor dato en 30 años. En concreto, ha pasado del puesto 46
ha pasado al puesto 46 de un total de 180 países en el ranking global elaborado por Transparencia Internacional. España ya es oficialmente una democracia defectuosa según esta entidad, según este ranking internacional de corrupción, de percepción de la corrupción. Ahí vemos el mapa. España ha perdido 10 puestos, ocupa el puesto 46 del mundo en cuanto a percepción de la corrupción y registra la peor nota, el peor puesto en los últimos 30 años. Y esto ha sido bajo el gobierno de nuestro queridísimo y admirado Pedro Sánchez. Y además el Banco Mundial sitúa a España en mínimos históricos en cuanto a calidad regulatoria y Estado de Derecho. España es la potencia donde más retrocede la democracia entre el año 2000 y el año 2023. Todo esto refleja, por lo tanto, el declive, el preocupante declive institucional y político que sufre nuestro queridísimo país. Para hablar de estas cuestiones, vamos a recabar la opinión de un experto en la materia para que nos hable de las consecuencias, los efectos que tiene en nuestro bolsillo este exceso, esta diarrea de legislación y de burocracia en España. A continuación, únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Bueno, pues para hablar sobre el exceso regulatorio, normativo y burocrático que existe en España y cuáles son sus consecuencias económicas, contamos con Diego Barceló, economista y profesor de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Bueno, informe en el que se refleja la diarrea legislativa que existe en España con la publicación de más de 1 millón de páginas en los boletines oficiales cada año. Miles y miles de regulaciones en el ámbito laboral, en el ámbito ideológico, como consecuencia del ecologismo imperante, como consecuencia del feminismo imperante, ideología de género, todo tipo de obligaciones, la obligación de tener que responder a todo tipo de encuestas y peticiones de información por parte de la administración. ¿Ser empresario en España, Diego, es un acto de heroísmo o de auténtica locura? Es un acto realmente de heroísmo y que requiere cierta dosis de casi de inconsciencia, máxime en estos tiempos en que ministros del gobierno insultan a los grandes empresarios. A los pequeños no los insultan porque no les conocen el nombre, pero si no también los insultarían. Es realmente increíble y me gusta esa imagen que has dado de diarrea legislativa porque es tal cual, o sea, uno no puede, o sea, es imposible pensar que la mayor parte de esas normas estén pensadas. No están pensadas, están hechas por burocracia que tiene sus propios intereses, por políticos que no han trabajado en su vida y por políticos que ignoran cuál es la realidad española. ¿Y cuál es la realidad española? Que el 93% de las empresas son micropymes que tienen de media 2 ocupados. Y si sumas las empresas que tienen hasta 50, o sea, el universo de pequeñas empresas, la media es de 4 ocupados por empresa. Y a esa empresa le estás pidiendo que participen en encuestas, que todas las decenas de modelos de la agencia tributaria, y todo eso quita tiempo, recursos para lo que realmente importa, que es producir. ¿Cuáles son los efectos a nivel económico del exceso de regulación y de burocracia en España? España no es precisamente un país fácil para hacer negocios, de hecho ocupa el puesto 90 y pico en el ranking mundial que elabora el Banco Mundial respecto a facilidad para hacer negocios. Estamos a la cola en materia de competitividad económica, en materia de competitividad fiscal. ¿Eso en qué se traduce en términos de riqueza y de empleo? Bueno, es que ese es el punto. Cada norma individualmente, uno siente la tentación de decir, bueno, no es nada. Pero esto es la misma imagen del vaso que tú le vas tirando gotitas. Bueno, el vaso, o aunque sea un estanque, lo que sea, llega un momento que rebalsa. Y eso es lo que está pasando en España. El informe del Instituto Juan de Mariana, que estima que la pérdida por el exceso de regulación equivale al 3,5% del PIB anual, es una monstruosidad, digamos, porque si tú tienes ese coste que te impide producir más mercancías y servicios, significa que además también tiene un coste en empleos, en recaudación, de todo.
Y el problema es que todos los problemas tenderían a solucionarse. El peso de la deuda pública sería menor, sería posible bajar impuestos. Es increíble y es un daño autoinfligido. O sea, ¿por qué se hace? Entonces, es por ignorancia en algunos casos, es por ideología, porque nunca hay que dejar de repetirlo. El error, y no es solo, es más que un error, digamos, casi diría una traición imperdonable que ha cometido el sanchismo, es haber reabierto las puertas del poder al comunismo. Y el comunismo va a lo que va. Y entonces llevan adelante su agenda. Es lo que estamos viendo estos días, por ejemplo, con la reducción de jornada, que es una confiscación que decide el Ministerio de Trabajo del patrimonio de, sobre todo, los pequeños empresarios, de hosteleros y de comerciantes. ¿Por qué? Porque en la construcción, en las finanzas, en la educación, la jornada media ya es menos de 37 horas y media, pero en la hostelería y en el comercio no, y ahí es donde abundan las pequeñas empresas. Y el gobierno decide, de la mano de Yolanda Díaz, que va a reducir la jornada, pero que va a mantener los salarios igual. Por lo tanto, decide expropiarle a uno para darle a otros. O sea, eso no solo que es ilegítimo, sino que tendría que ser ilegal. Respecto a eso, efectivamente, la reducción de jornada va a afectar muy especialmente a pequeñas empresas, pymes, de sectores muy concretos como el comercio y la hostelería. No va a afectar en nada a grandes empresas, que en muchos casos ya tienen una jornada laboral más reducida que esas 37 horas y media que pretende imponer el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Y luego tenemos otra medida también reciente, que es la subida al salario mínimo interprofesional a cerca de 1.200 euros brutos al mes, y que, Diego, corrígeme si me equivoco, esto a quien más perjudica precisamente la subida al salario mínimo es a los trabajadores más vulnerables, a los menos capacitados, a los menos cualificados, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, a los parados de larga duración. Es decir, que a quien le hace la puñeta es precisamente a los que en teoría pretende defender. Sí, lo que a mí me llamó la atención es la foto de la vicepresidenta Díaz con los dos dirigentes de los sindicatos más grandes firmando un acuerdo para aumentar el salario mínimo. Pero, ¿cuál es la anomalía de esa foto? Es que ninguno de ellos va a tener que pagar nada. Es como si tú y yo nos ponemos de acuerdo en que un tercero nos pague unas vacaciones en el Caribe. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Es una cosa elemental. Y esa es otra expropiación que deciden unos porque sí, porque, digamos, el salario mínimo desde el 2016 ha subido un 81%. Y entonces se ha achatado la pirámide salarial, y antes el que cobraba el salario mínimo era realmente un grupo muy reducido, y ahora las estimaciones son de 2,5 millones de personas. Pero ¿cuál es el problema? Que además de lo que tú bien decías, de que perjudica a los menos capacitados, a la gente con menos formación, a los jóvenes, no por casualidad. España tiene la mayor tasa de paro total y juvenil de 25% aproximadamente, en el caso de los jóvenes. Además de eso, al achatarse la pirámide salarial, hay gente que tiene cierto grado de responsabilidad que gana a lo mejor 50 o 60 euros más por mes que el que no tiene ninguna responsabilidad. O sea, crea malestar entre compañeros, en las empresas, no hay incentivos para trabajar, o sea, es todo mal. Entonces realmente uno dice, ¿y cuál es por qué hacen esto? ¿No se dan cuenta? Y entonces vuelvo a lo de antes. Yolanda Díaz es marxista y ella cree que los empresarios son todos explotadores. Por eso nosotros sacamos la cuenta y decir, ojo, que esto va a costar tanto en producción, tanto. Para ella, cuanto más cueste, es mejor. Porque ella cree que está haciendo un acto de justicia porque está castigando a los explotadores y le está dando a los explotados. Es una cosa increíble que esté ocurriendo en la España de hoy. Y además, Diego, ya para terminar, esto en última instancia lo que acaba generando es un incentivo tremendamente perverso para no trabajar, porque efectivamente, como bien estás comentando, debido a estas trabas, estas enormes barreras, estos enormes obstáculos para crear riqueza, para crear empleo, para que las empresas ganen dinero, crezcan y por lo tanto puedan
elevar su productividad y pagar mejores sueldos, España se está empobreciendo de forma gradual. Hay mucha gente que cobra muy poquito dinero. El sueldo modal, es decir, el sueldo más frecuente, más común en España, es de apenas 15.000 euros al año. Estamos hablando de poco más de 1.000 euros al mes. Como bien comentas, Diego, cerca de 2 millones de personas cobran ahora mismo el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, son sueldos muy bajos en comparación con el resto de países ricos, en comparación con el resto de países europeos, pero al mismo tiempo los subsidios, las prestaciones, las paguitas, las ayudas siguen creciendo. Aumenta el importe a base de expoliar a las empresas y al sector privado. Con lo cual, resultado, que al final la gente no es tonta. Si la diferencia entre cobrar una prestación o una ayuda, una paguita pública y trabajar en el sector privado, en una jornada normal, 8, 9 horas al día, casi no hay diferencia, vas a ganar prácticamente lo mismo, lo lógico, lo razonable, es quedarte en casa y cobrar. Es que lógico, la gente, siempre hay que tenerlo esto presente, la gente no es tonta, la gente responde a incentivos. Si tú le pagas por no trabajar, pues no trabajan. Y de hecho, si tú sumas los 2.600.000 parados registrados, los 850.000 fijos discontinuos inactivos, que desde enero ya son más los fijos discontinuos inactivos que los que están trabajando, y suma los grupos que el gobierno cuenta aparte, los otros no ocupados, los de disponibilidad limitada, los que están en ERTE, hay más de 4 millones de parados. Y al mismo tiempo, las empresas de cualquier tamaño, cualquier sector, de cualquier región, no encuentran gente para trabajar. Y por eso se está dando una cosa que la gente normalmente no sabe. España es el país de la Unión Europea con mayor saldo migratorio. En 2022, 2023, 2024, más de 600.000 personas han ingresado al exterior porque hay gente que viene a trabajar porque los que están aquí, que podrían trabajar, están cobrando algún subsidio. Es una cosa autodestructiva, inmoral, es realmente deplorable lo que estamos llegando. Bueno, Diego, seguiremos denunciándolo, para eso estamos aquí, para despertar mentes e informar a la gente de lo que, bueno, de lo que por desgracia nos está pasando en este queridísimo país llamado España. Diego Barceló, economista y profesor de la Universidad de San Pablo CEU, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias, Manuel, un abrazo también para ti. Pues esta es la realidad. España se ha convertido en un infierno fiscal, pero también en un infierno regulatorio y en un infierno burocrático. Y son tantos los obstáculos y los problemas que nos pone la administración y nos ponen los políticos para poder crear riqueza y empleo, que al final convertirse en empresario se convierte en un acto de heroísmo. Tal y como explica el maestro de maestros, Jesús Huerta de Soto. Atentos. Desde luego, me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿quién va a meterse con todos los quebraderos de cabeza que conlleva meterse en un proyecto de inversión? Sí, papá Estado le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% de impuesto de la renta, más otro 8% en impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más, ahí sí que acepto el argumento, que invierta su puta madre. No le he dicho nada, ha sido un exabrupto. Pero es muy gracioso porque lo dije en clase y los alumnos ya van con unas grandes camisetas que han dicho que invierta su puta madre, Rajoy. Así es, más claro, agua. Fijaos, estamos comentando las medidas que ya se han puesto en marcha en Argentina y en Estados Unidos para acabar con el fraude masivo en el cobro de prestaciones, para acabar con la corrupción, para reducir el peso del Estado. En España, sin embargo, no hay ni la más mínima esperanza de que eso suceda a corto y medio plazo, siempre y cuando se mantenga el actual gobierno. Ya veremos el que venga después si acomete algo similar o no, pero en España vamos por el camino opuesto. Sigue el despilfarro, sigue el fraude y sigue la corrupción. Atentos al siguiente gráfico. Fijaos, lo comentábamos antes con Diego, en España hay cerca de 49 millones de habitantes, somos 49 millones de personas viviendo en este país. Pues bien, el 38% de la población mantiene al resto. El 38% mantiene al 62% restante. Esa es la realidad
de la economía española. Fijaos, con casi 49 millones de personas, tan solo hay 22 millones de ocupados, pero es que dentro de esos 22 millones de ocupados hay 3,6 millones que trabajan en el sector público y, por lo tanto, trabajan de los impuestos que pagan 18 millones de trabajadores del sector privado. Y además, España tiene oficialmente 2,6 millones de parados. Por lo tanto, esta es la realidad. El trágico cuadro que refleja la economía española, donde el 38% de la población mantiene al resto. Los parados de 50 años, por ejemplo, que cobran un subsidio de paro, están registrando ya máximos históricos, tal y como refleja el siguiente gráfico. Hay más de 500.000 personas, son las barritas de color naranja, récord histórico, más de 500.000 personas que son parados de más de 50 años y que cobran un subsidio. ¿Y por qué cobran un subsidio? ¿Por qué ha crecido tanto? Pues porque les sale a cuenta, porque el 80% de estos parados de más de 50 años, cobrando un subsidio, pueden tirarse hasta la jubilación, hasta que lleguen a los 65, 66 o 67 años. Además cotizando y por lo tanto les sale a cuenta, no tiene ninguna necesidad de buscar trabajo. Y luego hablamos de fraude, ya no solo de que haya cada vez un mayor número de gente que vive a costa de ayudas y prestaciones que pagan los contribuyentes, sino que además hay fraude, fraude masivo, fraude creciente en el cobro de todo tipo de ayudas y prestaciones. Por ejemplo, fijaos en el siguiente titular. 58 inmigrantes ilegales han sido detenidos por cobrar ayudas públicas para parados. Otro titular, ya en materia de corrupción. Así operan los funcionarios fantasma, es decir, funcionarios que cobran pero que no van a trabajar. Los ñoquis que comentábamos antes en Argentina, había miles. Bueno, pues en España también tenemos miles de funcionarios fantasma que cobran sin necesidad de trabajar, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Y hay casos escandalosos. Otro titular. La corrupción. Fijaos, la policía de Granada dio la máxima nota al hijo de un mando policial pese a sacar un 0,2 en el examen. Y por lo tanto, colocación a dedo. Enchufismo. Otro titular. Detenido el jefe de blanqueo de la policía en Madrid y su pareja con más de 20 millones de euros ocultos dentro de una pared de su casa. Fijaos, es decir, un mando policial dedicado al blanqueo de capitales, a luchar contra el blanqueo de capitales, contra mafias organizadas, pues presuntamente había cobrado mordidas de esas mismas mafias y había ocultado su fortuna en las paredes de una de sus casas. 20 millones de euros en fajos de billetes en la pared. Otro titular. El Tribunal Supremo confirma la condena de 7 años de prisión y multa de 6 millones de euros a un alto cargo de la Guardia Civil por colaborar con el tráfico de drogas. Por lo tanto, estos son ejemplos, hay muchísimos más. Estos son algunas de estas noticias, son de hace muy pocos días. Esto es algo ya habitual, se está convirtiendo en norma. Fraude, corrupción, pero ya no corrupción política, hablamos de funcionarios, hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablamos de empleados públicos, hablamos del cobro masivo de ayudas de forma irregular y fraudulenta, como esa mafia que han detenido con más de una cincuentena de inmigrantes ilegales que cobraban ayudas para parados. Es evidente que España necesita no solo una motosierra, sino llevar a cabo una profunda auditoría interna para saber a dónde va el dinero y en muchos casos descubriremos pues lo que estamos descubriendo en Estados Unidos o en Argentina, que hay fraude, que hay corrupción, que hay gasto innecesario, que hay despilfarro de todo tipo, que hay organismos, empresas y chiringuitos varios que deberían cerrarse de inmediato, televisiones públicas. Necesitamos una auditoría interna, tal y como está llevando a cabo Estados Unidos y Argentina. Pues bien, ya hay al menos una iniciativa desde el sector privado para llevar a cabo una auditoría interna. Solo que, bueno, pues está basado en la voluntariedad
de las personas. Lo ha llevado a cabo un empresario, Martin Barsaski. Ha puesto en marcha una aplicación, una especie de versión española del Dodge que dirige Elon Musk en Estados Unidos para auditar el gasto público en España, al menos para identificar ciertas partidas de gasto que deberían eliminarse directamente. Fijaos en su página web. Ha puesto en marcha esta página web que lleva por título Auditorías Ciudadanas y que permite a cualquier ciudadano realizar una propuesta de ahorro en el sector público. Ya ha logrado cosechar más de 70 propuestas de ahorro de dinero, con un ahorro próximo a más de 100.000 millones de euros, mediante la eliminación de subvenciones, contratos, ayudas, sueldos públicos, la eliminación de prestaciones y de subvenciones a sindicatos y partidos políticos, la eliminación de organismos, el establecimiento de copagos en educación y en sanidad para reducir el gasto público, la eliminación de las televisiones públicas. Es decir, tan solo en muy pocos días que se ha puesto en marcha esta iniciativa, los ciudadanos han identificado posibles ahorros de más de 100.000 millones de euros con 70 propuestas concretas de motosierra. Amigos, el mundo está cambiando para bien, pero solo en algunas partes, como Estados Unidos y Argentina. En España, por desgracia, vamos y seguimos por una senda incorrecta que nos lleva al empobrecimiento y al declive político, económico y social. Ojalá también la motosierra llegue a España. Necesitamos mucha más motosierra y menos política, menos gasto público, menos estatismo, en definitiva, mucho menos socialismo. Hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya gustado, gracias a Primor, nuestro patrocinador. Os recuerdo también que os podéis y os debéis hacer socios del club de B1 Media para apoyar a los medios independientes como este que luchan contra los abusos del poder, vengan de donde vengan. Muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.